Bueno, ¿cómo se forma una disolución? Es una mezcla entre soluto y disolvente o solvente. Es decir, las partículas del soluto, que pueden ser moléculas, pueden ser iones, se van a mezclar con las partículas del disolvente, que pueden ser moléculas, ¿no es cierto? Y luego al mezclarse va a haber una interacción entre las partículas del soluto y las del disolvente. Es decir, entonces que tenemos interacción soluto-soluto, interacción solvente-solvente, interacción soluto y solvente. Ahora, en esos enlaces que hay entre partículas de soluto con otra de soluto, hay una energía, ¿sí? O sea, hay interacción entre ellas, que se debe tener en cuenta a la hora de ver si ese soluto se va a disolver en ese solvente. Entre las moléculas del solvente también tenemos interacción, o sea que hay energía en ese enlace. Y luego también hay que tener en cuenta la energía necesaria para que las partículas de soluto se unan con las de solvente, o sea, esas fuerzas de atracción que va a haber entre ellas. Pero para saber si ese soluto se va a disolver o no en el solvente, no solo hay que tener en cuenta este criterio, es decir, las energías, sino que también para decidir si ese sistema es más estable o no, o sea, quizás es más estable estando separados que estando juntos. Bueno, para evaluar eso se debe considerar, además de la energía, la entropía. Bien, la entropía es una medida del desorden. Una solución, entonces, cuando se forma una solución, obtenemos un desorden mayor. Por lo tanto, una solución se forma naturalmente. Ahora, un compuesto puro lo obtengo solo pagando con energía. Es decir, si yo tengo una solución y quiero fraccionarla para obtener de ella el soluto y el solvente por separado, voy a tener que hacer un trabajo para lograr separarlos, porque estaría queriendo obtener más orden, y eso no es algo natural. Por ejemplo, si consideramos el óxido de magnesio en agua, ¿sí? Tenemos en cuenta primero la energía, es decir, las interacciones que hay entre soluto y soluto, por ejemplo, óxido de magnesio con óxido de magnesio, son muy fuertes porque es un compuesto iónico, entonces son fuerzas electrostáticas, ¿sí? Tienen altos puntos de fusión. Y si comparamos la energía de solvatación, es decir, de la mezcla, ¿sí? Con el solvente, la energía es muy pequeña. Entonces, la tendencia al desorden no va a alcanzar para compensar esa fuerte interacción que hay entre las partículas de soluto y la sustancia no se va a disolver. En cambio, si consideramos el ejemplo del cloruro de sodio en agua, la energía que mantiene cohesionado a ese sólido es poco mayor que la energía de solvatación. Por lo tanto, un aumento de entropía sí contrarresta esta diferencia y el soluto sí se va a disolver. ¿Qué son las propiedades coligativas de una solución? Son aquellas propiedades que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de las moléculas o de las partículas de ese soluto. Bueno, dentro de ellas entonces tenemos el descenso o disminución de la presión de vapor por el agregado de un soluto no volátil. Lo vamos a analizar teniendo en cuenta los efectos entrópicos. Bien, si tenemos entonces una solución, la entropía va a ser mayor que, por ejemplo, si tenemos por separado el soluto y el solvente, ¿sí? Allí tendríamos menos entropía, menos desorden, ¿sí? Y más en la solución.
Lo mismo pasaría, por ejemplo, si comparamos la fase vapor con la fase líquida. En la fase vapor tenemos más entropía que en la fase líquida. Es decir, que si consideramos a la solución y al entorno, solución como el sistema más el entorno, entonces tendríamos más entropía. Y quiere decir que entonces se debe desordenar menos. Pasarán menos moléculas a la fase vapor para alcanzar el mismo valor de entropía que tendrían si estuvieran el soluto y el solvente separados. Eso sería entonces desde el aspecto entrópico. Estamos viendo entonces que el pasaje de moléculas a la fase vapor va a ser menor cuando está en solución. Bien, si ahora consideramos el factor energético, tenemos interacciones soluto-solvente que son más importantes que las interacciones solvente-solvente. En ese caso, entonces, el pasaje de moléculas del líquido a la fase gaseosa necesitaría más energía en una solución que en el solvente puro. Quiere decir que la evaporación del solvente en la solución va a ser menor que la evaporación en el solvente puro. O sea que la fracción de moléculas con energía suficiente para pasar a la fase gaseosa va a ser menor en la solución que en el solvente puro, lo que haría disminuir entonces la presión de vapor. Bien, entonces esto obedece a la ley de Raoult, que nos dice que esa disminución de la presión, es decir, la diferencia entre la presión de vapor en la solución y la presión de vapor del solvente puro, ese delta P, esa disminución de presión de vapor, está relacionada con la fracción molar del soluto en el líquido por la presión de vapor del solvente puro. Aquí observamos el diagrama de fases del agua y vemos que a cualquier temperatura siempre la presión de vapor de la disolución, ¿sí?, que sería esta curva verde, es menor que la del disolvente puro, que sería la curva rosa oscuro, ¿sí?, roja, las dos líneas continuas, ¿sí? Entonces siempre la presión va a ser menor si comparamos las dos curvas, ¿sí?, de la solución y del solvente puro. Otra propiedad coligativa es el ascenso ebulloscópico, es decir, el aumento de la temperatura de ebullición de la solución con respecto al solvente puro. Y esto se debe a la disminución de la que hablamos antes en la presión de vapor, ¿sí?, al añadir el soluto no volátil. Bien, quiere decir que esa diferencia en la temperatura de ebullición, delta T de ebullición, va a depender de una constante, que es la constante K sub E ebulloscópica, característica del disolvente. Es decir, que vamos a ver que hay tablas, a ver, lo podemos ver acá, tablas donde vamos a encontrar los valores de K sub E, ¿sí?, en grados Celsius por kilogramo sobre mol. Acá vemos para distintas sustancias, para el agua, para el benceno, el alcohol etílico, bueno, cada una de ellas tiene, estos son todos solventes y tienen su constante ebulloscópica. Luego va a depender también de la molalidad, es decir, la cantidad de moles que hay de ese soluto por kilogramo del disolvente. Bueno, ahora, si el soluto no se disocia, como por ejemplo la glucosa, entonces la variación de la temperatura de ebullición solo van a depender de esa constante y de la molalidad. Ahora, si el soluto es, por ejemplo, iónico, donde se produce la ionización, entonces se corrige con un factor, que es el factor de Van 't Hoff,
que lo llamamos I, que tiene que ver con la cantidad de partículas que quedan, ¿sí?, cuando se disocia. Por ejemplo, veamos acá. Si tuviéramos, por ejemplo, cloruro de sodio, el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, se ioniza en sodio, catión sodio más anión cloruro. Quiere decir que de una partícula se formaron dos iones, o sea que es de 2 en 1. Por lo tanto, el factor valdría 2. Es decir, el factor es el número de partículas en la solución sobre el número de unidades fórmula. Para el cloruro de calcio, unidad de fórmula es 1, pero cuando se ioniza queda un catión, calcio, y 2 aniones cloruro. Quiere decir que quedan 3 iones. 3 en 1, entonces I valdría 3. Bien. En la realidad, el número real de partículas es un poco menor que el teórico que explicamos recién, debido a que se forman también pares iónicos, como vemos aquí. Y vemos en la tabla de que es un poquito menor el I medido que el I teórico. Pero bueno, se toma como aproximación el I teórico. Bueno, otra propiedad coligativa es el descenso crioscópico, o sea, la disminución en la temperatura o punto de congelación de una disolución con el agregado de un soluto no volátil. Bien, la temperatura de congelación de las disoluciones entonces es más baja que la temperatura de congelación del disolvente puro. Ello responde entonces a esta ecuación donde tenemos que la variación en la temperatura de congelación va a depender de una constante crioscópica que depende del disolvente, ¿sí? Tenemos tablas, por ejemplo aquí tenemos una tabla de K-C en grados Celsius por kilogramo sobre mol para cada una de las sustancias, ¿sí? Cloroformo, benceno, agua, éter dietílico o dietiléter. Y además va a depender de la molalidad de la solución, como vimos recién en el ascenso bulloscópico. Y luego también un factor de corrección sería el factor de Van 't Hoff, ¿sí?, en el caso de que haya una ionización de ese soluto. Bien, a mayor concentración de soluto, como veíamos antes por entropía, tendríamos un mayor desorden, o sea que al haber mayor desorden hay una mayor entropía en la disolución, y eso hace que haya una menor temperatura de congelación y un mayor descenso crioscópico, ¿sí? Por otro lado, la reacción producida entre el agua y el cloruro de sodio es una reacción endotérmica, es decir, que necesita energía, necesita calor para realizarse. ¿Y de dónde obtiene este calor? Lo obtiene del hielo, es decir, disminuye la temperatura del hielo debajo de los 0 grados, ¿sí? De allí obtiene ese calor. Por eso también se produce el descenso de la temperatura. Bueno, esta propiedad, uno de los usos, ¿no?, de esta propiedad sería detectar adulteraciones en la leche, ¿sí?, cuando le agregan agua. La leche en sí, en la temperatura de congelación, tiene una variación pero muy pequeña, entre menos 0,530 grados Celsius y menos 0,570 grados Celsius para la leche de vaca. Si se le agrega agua, la concentración de solutos entonces va a disminuir y va a aumentar la temperatura de congelación, y de esa manera entonces se puede detectar la adulteración. Bueno, un ejercicio de aplicación del descenso crioscópico es el siguiente. Se preparan soluciones de glucosa, ¿sí?, cuya fórmula vemos aquí, cloruro de calcio y cloruro de sodio en agua, tal que fundan a menos 2 grados Celsius. Vemos que hubo un descenso crioscópico.
del agua pura al agua en solución. ¿Cuál es la solución más diluida? Para eso nos dan la constante crioscópica del agua, que es 1,86, ¿no es cierto?, grados Celsius por mol por kilogramo. Para ello entonces usamos la ecuación delta de la temperatura de congelación es igual al factor de Van 't Hoff por la constante crioscópica por la molalidad, despejamos molalidad y luego vamos a resolver para las tres soluciones. La glucosa no se disocia, ¿sí? Entonces I es igual a 1 y nos da una molalidad de 1,075 molar. Para el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, se produce la ionización, se forman dos iones de 1 que teníamos, ¿sí?, de una fórmula. Entonces I vale 2, por lo tanto nos va a dar la mitad, la molalidad. Y para el cloruro de calcio se forman 3 iones. Quiere decir que nos va a dar la tercera parte de que nos daba la glucosa, por lo tanto la solución más diluida, la que tiene menor molalidad, va a ser la del cloruro de calcio. Muy bien. Bueno, la última propiedad coligativa es ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es la difusión a través de una membrana semipermeable. La membrana semipermeable es aquella que deja pasar solo solvente. Entonces va a pasar solvente de la solución que está menos concentrada a la que está más concentrada, ¿sí? O sea, del compartimento de la derecha va a pasar al de la izquierda que está más concentrado. En este caso los niveles están iguales en los dos lados. Bueno, por ejemplo acá vemos tres situaciones. En la primera, entonces tenemos la membrana y tenemos agua salada y agua pura, ¿sí? Entonces del compartimento donde hay agua pura menos concentrado pasa solvente a donde hay agua salada. En el segundo caso vemos que los niveles están igualados, pero no hay pasaje acá de solvente. ¿Por qué? Porque la presión osmótica, que es la presión que impulsa al solvente a pasar a través de la membrana, la presión osmótica está compensada con la presión que se está ejerciendo del lado del agua salada. Y el tercer caso, tenemos un proceso que es de ósmosis inversa, es decir, que vemos cómo hay un pasaje del agua salada hacia el agua pura, es al revés del que vimos el concepto de ósmosis. Pero para que haya este pasaje se debe ejercer un trabajo, que lo está ejerciendo en ese pistón, ¿sí? Estamos haciendo trabajo en este pistón. Bueno, entonces las concentraciones van a tender a igualarse, por eso hay un pasaje de agua de la solución más diluida a la más concentrada. Esto responde a la ley de Fick, que luego la veremos. Bien, pasará entonces agua de la solución más diluida a la más concentrada. De ese modo el nivel de agua de la solución que está más concentrada, que en el caso que vimos al principio era a la izquierda, entonces el nivel de agua en la izquierda va a subir por el pasaje de agua y el de la derecha va a bajar. El impulso que obliga al agua al pasar de un lado de la membrana al otro responde a la presión osmótica, como dijimos antes. Y la expresión de la presión osmótica es igual a I, que es el factor de Van 't Hoff, que ya lo vimos en las demás propiedades, por la variación en la concentración de las dos soluciones, por la constante R, por la temperatura en grados Kelvin. Bien, ¿hasta cuándo va a subir? Acá vemos lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Que el agua está pasando del compartimento 2, concentración 2 al 1, y va subiendo el nivel en este compartimento. ¿Hasta cuándo va a pasar agua? Hasta que se iguale la presión osmótica, que es la que impulsa al agua a pasar, con la presión hidrostática, es decir, la presión que depende del nivel de agua, ¿no es cierto?, de la profundidad de agua, que es igual a la densidad, ¿sí?, del solvente por la gravedad por la profundidad. Como las soluciones están muy diluidas, la densidad, por eso yo dije del solvente, sería la del agua. Bueno,
Cuando se igualen, entonces esa presión con la osmótica, esta presión es la que va a impedir que el agua siga pasando del lado derecho a la izquierda. Vamos a aplicarlo en un ejercicio que con este ejercicio vamos a averiguar la masa molar de un compuesto, es decir, que nos sirven entonces las propiedades coligativas también para eso. Dice, se extrajo un compuesto de una planta y quieren determinar la fórmula. Se necesita conocer entonces su masa molar. Se preparan 100 mililitros de solución acuosa con 2,09 gramos del compuesto y se mide una presión osmótica a 25 grados Celsius de 1,54 atmósferas. ¿Cuál es la masa molar del compuesto? Bien, de acuerdo a la ecuación de la presión osmótica, entonces tenemos, de aquí podríamos reemplazar, bueno, la presión que era 1,54 atmósferas, la convertimos a pascal, ¿sí? Realizamos la conversión, luego tenemos que averiguar esa concentración molar. La constante de los gases, 8,314 por 298, que sería 25 grados Celsius más 273. Lo convertimos al Kelvin. Bueno, despejamos C y nos da 0,063 molar. Eso significa que tenemos 0,063 moles por litro de solución. Es decir, la molaridad, que es los moles dividido el volumen de la solución en litros. Si despejamos de aquí moles, entonces nos quedaría molaridad por volumen. El volumen de la solución era de 100 mililitros convertido a litros, 0,1 litro. Por lo tanto nos da la cantidad de moles. ¿Y cuál es la masa molar? Y la masa molar es la masa dividido la cantidad de moles. La masa era 2,09 gramos. Dividido la cantidad de moles nos daría tanto como 331,74 gramos cada mol. Este sería entonces la masa molecular del compuesto desconocido. Bien, espero se haya entendido. Hasta otro video.